Buenas tardes con todos. Soy Benjamin Bernard, doctor en vulcanología y profesor en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es el cuarto día de la capacitación para observadores volcánicos y como siempre les pedimos que apaguen su cámara y micrófono durante la charla. Tendremos espacios de preguntas al final y por supuesto pueden anotar sus preguntas durante la charla en el chat, ¿sí? Tenemos aquí a Edwin Telenchana que va a encargarse de tomar las preguntas y hacérmelas al final, y también probablemente les podremos dejar hacer sus preguntas al final de la charla, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a empezar. Ya hemos visto el volcanismo en Ecuador, los diferentes peligros volcánicos y lo que significa la red de observadores volcánicos. Hoy va a ser una charla sobre justamente los labores del observador volcánico y más o menos vamos a repetir eso un poco el día de mañana con la charla de la aplicación para celular, ¿sí? Entonces, muchas cosas de las que presento hoy también se van a presentar mañana dentro de la aplicación, ¿sí? Listo. Entonces, una parte de lo que tienen que hacer los observadores volcánicos es estar consciente de los peligros volcánicos y para eso hacer una preparación, ¿sí? Entonces, siempre les decimos que tienen que tener en su casa una mochila de emergencia y vamos a hablar un poco de lo que tiene que tener para el observador volcánico, ¿sí? Una de las cosas que siempre tenemos que tener es una mascarilla, ¿sí? Entonces, en este vínculo ven como la mascarilla aparece a su lado. Pueden hacer clic y hay un video completo para explicar lo que son las mascarillas y cuáles elegir para protegerse de la ceniza volcánica, ¿sí? Luego, algo que es necesario es proteger los ojos, entonces necesitamos incluir en la mochila que ya tiene todos esos insumos, incluir una protección ocular. Una gorra es muy práctico para proteger su rostro de la ceniza que cae. El poncho de lluvia también y un paraguas es también ideal para protegerse si estamos debajo de una caída de ceniza, ¿sí? Luego, para el observador volcánico, voy a quitar eso. Ya. Necesitamos también, como observadores volcánicos, necesitamos algunos insumos. Puede ser una bitácora para tomar notas, puede ser una cámara de foto, un GPS, puede ser un teléfono celular y luego tenemos el cenizómetro y los repuestos. Los 4 primero, la bitácora, cámara, GPS, teléfono celular, en realidad con la aplicación de observadores volcánicos para celular, esa aplicación va a hacer todas esas herramientas. Entonces, eso va a ser muy práctico en el futuro, ¿sí? Lo del cenizómetro veremos un poco después. ¿Cómo es el cenizómetro? Muchos de ustedes ya tienen preguntas sobre esto. Vamos a ver un video justamente que muestra cómo se construye el cenizómetro. Quizás no le voy a pasar entero porque dura como 9 minutos, pero están esos
insumos para hacer el cenizómetro. Luego hay otro video para la instalación del cenizómetro y otro video para los mantenimientos. ¿Ok? Finalmente, tenemos que pensar siempre en lo que hacemos después de una caída de ceniza y para eso necesitamos material de limpieza, que puede ser escoba, pala, bolsas o costales. Listo. Entonces, vamos a ver en orden qué hacer cuando cae ceniza, ¿sí? Al momento de la caída de ceniza hay que protegerse, ¿sí? Entonces, aquí está un poco exagerado el nivel de protección con un casco duro, lentes de nieve y una mascarilla profesional, ¿sí? En realidad, todo eso representa lo que es bueno llevar. Entonces, podría ser una gorra, ¿sí? La ceniza no es que cae muy fuerte. Aquí yo estaba cerca del cráter del Tungurahua, entonces puede caer la pili, incluso bloques, ¿sí? La protección ocular y la mascarilla, ¿sí? Una actividad que se hace también es tapar los recolectores de agua de lluvia y cerrar y sellar las puertas y ventanas, ¿sí? La ceniza volcánica puede ser extremadamente fina, puede ser del tamaño de harina, y cuando está en la atmósfera va a entrar por todos los huecos, ¿sí? Entonces, no es suficiente solamente cerrar puertas y ventanas, sino que es mejor sellarlas, por ejemplo, con masking tape o con alguna toalla húmeda, ¿sí? Durante la caída de ceniza es siempre mejor permanecer a cubierto en la casa, ¿sí? Sobre todo para los niños y las personas mayores, ¿sí? Y siempre necesitamos informarnos de la situación, pero al utilizar, por ejemplo, el teléfono, podemos tener problemas, ¿sí? Sobre todo si utilizamos mucho internet o llamadas telefónicas, porque eso puede sobrecargar el sistema de transmisión, ¿sí? Se aconseja en esas ocasiones utilizar mensajes de texto, ¿sí? Que son mucho menos, que consumen mucho menos recursos. ¿Okay? Okay. Entonces, durante un evento, ¿qué vamos a registrar como observador volcánico? Ayer y anteayer ya vimos algunas informaciones que se pueden registrar. Por ejemplo, las emisiones de ceniza, si tenemos visibilidad al volcán, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de Quito vemos muy bien los volcanes Cotopaxi, Antisana, Cayambe, ¿sí? Desde Ambato se ve bien el Tungurahua, desde Riobamba también se ve bien el Tungurahua o incluso el Sangay. Y desde Macas, esa foto es tomada de Macas, entonces se ve el Sangay. ¿Ok? Entonces, una información puede ser las emisiones con la altura y la dirección, ¿sí? Para eso, justamente, la aplicación va a tener una parte que es para el registro de columnas de emisión, ¿sí? Y hay que tener un poquito de experiencia para poder distinguir justamente la altura. Sabemos que, por ejemplo, el volcán Sangay es un volcán bastante grande. Desde su base, la base no se ve en esa foto, pero desde su base mide más de 3.000 metros de relieve. Y podemos tener algunas referencias. Por ejemplo, el nivel de nieve en el volcán Sangay típicamente es 500 metros debajo de la cumbre, ¿sí? Entonces, con esa referencia podemos asumir que esa emisión de ceniza está probablemente entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del cráter. Para la dirección, siempre es importante
orientarse en el espacio. Entonces, desde Macas, viendo al Shanghái, estamos viendo hacia el occidente. Y entonces esa emisión estaría en un rango, digamos, entre el sur o occidente y el occidente, ¿sí? Si estuviera hacia aquí, estaría hasta hacia el oriente o nororiente, ¿sí? Otra información que se puede registrar es si hay contaminación atmosférica, es decir, si hay como niebla de ceniza, ¿sí? Eso va a afectar la visibilidad. Aquí tenemos una foto justamente de un observador volcánico y vemos que en la atmósfera hay presencia de ceniza, ¿sí? La diferencia entre una niebla de vapor de agua y una niebla de ceniza es que es un poco más oscura y por supuesto tenemos la presencia de ceniza en el ambiente, ¿sí? Entonces, mañana en la aplicación van a ver que también tenemos ese registro de niebla de ceniza. Otra información que pedimos a los observadores volcánicos es registrar si hay caída de ceniza, ¿sí? Porque a veces hay ceniza en el ambiente, pero es tan fina o hay mucho viento y entonces no se asienta, ¿sí? El registro de caída de ceniza es un poco diferente, es cuando ya lo vemos, la caída de ceniza en el suelo, ¿sí? Entonces tenemos diferentes niveles de caída de ceniza. Aquí tenemos una foto, creo que es en Alausí, no estoy seguro, pero tenemos una caída de ceniza muy leve. Vemos cómo se están empezando a manchar los carros, ¿sí? Pero todavía vemos a través, por ejemplo, del cristal, todavía vemos, ¿sí? Todavía no está completamente cubierto ese baúl, ¿sí? La carretera también se ve que hay ceniza, pero no está completamente cubierta. Entonces, eso lo vamos a caracterizar como una caída de ceniza leve, ¿sí? Si hay manera de medir el espesor, va a ser una ceniza que mide menos de 0.1 milímetro de espesor, la caída, ¿sí? Si podemos tomar una muestra y pesar la cantidad de ceniza, vamos a estar debajo alrededor de 100 gramos o 0.1 kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo donde ya el carro está bien cubierto, ya no vemos a través del depósito de ceniza, ¿sí? Pero todavía podemos ver algunas cosas. No es tan grave todavía. Esa caída entonces es una caída de ceniza moderada que estaría entre 0.1 y 2 milímetros de espesor, ¿sí? Acuérdense, ayer y anteayer les dije que 2 milímetros es el espesor de una moneda de $1. Entonces, eso puede ser una buena referencia para saber si estamos con una caída de ceniza moderada, es decir, más pequeña que el espesor de una moneda de $1, o si estamos encima. Entonces, aquí vemos un ejemplo justamente con monedas. En este caso, utilicé monedas de 1 centavo que miden alrededor de 1.5 milímetros de espesor, ¿sí? Son un poco más delgadas. Y vemos que el depósito supera 2 monedas acumuladas, ¿sí? Entonces, eso es una referencia para nosotros para conocer el espesor de la caída. En este caso, vemos cómo cubre completamente un panel fotovoltaico, ¿sí? Y se califica como una caída de ceniza fuerte, más de 2 milímetros o más de 2 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Una cosa que pedimos a menudo a los observadores es tomar una muestra de ceniza, ¿sí?
Vamos a ver después lo del cenizómetro, pero a veces el cenizómetro es un poco pequeño y la caída, si es leve, necesitamos tomar una superficie más grande. Entonces, la técnica para tomar una muestra de ceniza que no sea en el cenizómetro es medir un área. Entonces, aquí medimos un cuadrado de unos 50 centímetros por 50 centímetros, ¿sí? Y colectar toda la ceniza que está dentro de ese cuadrado, ¿sí? Ponerla en una funda de plástico, sellar la funda y anotar la fecha, la hora, quién tomó la muestra, ¿sí? Y el lugar. Si posible, siempre tener las coordenadas geográficas, entonces el punto GPS asociado a la muestra. Eso también va a permitir la aplicación, les va a permitir ver su ubicación en tiempo real. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar justamente del cenizómetro, ¿sí? Para eso voy a mostrarle un poco el inicio de un video sobre cómo construir un cenizómetro. Ya, me avisan si pueden ver la pantalla completa. Edwin. Sí, sí ven, sí, sí. Ya. Y me avisan si escuchan. Buenos días. Hoy vamos a hacer un pluviómetro o cenizómetro casero con materiales de reciclaje. Ven, tenemos un cuadrado. Para llevar a cabo esta actividad debemos llevar guantes y gafas de protección. Ya, voy a ponerle otra vez. Buenos días. Hoy vamos a hacer un pluviómetro o cenizómetro casero con materiales de reciclaje. Le puse un poco acelerado porque es un poco lento el video. Para llevar a cabo esta actividad debemos llevar guantes y gafas de protección. El primer paso es preparar la base del cenizómetro con una botella grande tipo galón. Cortamos la parte superior de la botella. Ese corte se puede hacer con otros materiales, con un cincel, con una tijera, sin problema. Luego hacemos un agujero en la parte inferior para dejar pasar la tapa de la botella interna. Esta parte es la parte más delicada, ¿sí? Porque se puede dañar la base del cenizómetro si no se hace bien este También paso. hacemos pequeños agujeros para permitir el paso de la humedad. El segundo paso consiste en preparar el embudo del cenizómetro con la otra botella grande tipo galón. Esta vez cortamos la parte inferior de la botella, asegurándonos que el área de acumulación esté regular para el cálculo de la superficie. Si es un círculo, utilizamos la fórmula área es igual a pi r al cuadrado. Entonces, para ese tipo de botellas, las botellas de tipo Tesalia, ya tenemos medido el área, ¿sí? Entonces, tenemos ya 3 modelos que podrán encontrar en la aplicación que ya tenemos medidos. Pero si es otro modelo, entonces tendremos que hacer las mediciones. Luego, hacemos un agujero en la tapa de la botella grande y usamos malla mosquetera para separar el embudo de la botella interna. Esta malla permite el paso de agua y ceniza, pero retiene bichos y piroclastos más grandes como la pili. Es importante utilizar plástico en este caso y no metales, porque los metales se oxidan muy fácilmente. Se sujeta la malla enroscando la tapa. El tercer paso es ensamblar la base y el embudo. Para ello, hacemos pequeños agujeros y utilizamos amares.
De un lado, los amares son fijos para crear una bisagra. Del otro, se ponen amares desmontables para poder abrir el cenizómetro al momento del muestreo o del mantenimiento. Los amares desmontables se ponen a 120 grados de separación para sujetar firmemente el embudo. También para esos amares pueden utilizar, por ejemplo, los amares del pan. El cuarto paso es preparar la botella interna, por la cual utilizamos una botella mediana de 1.5 litros. Cortamos la botella a menos de la mitad para que encaje en la base. Es mejor empezar con una botella interna un poco grande y cortarla de ser necesario. Si quieren tener un pluviómetro, ya terminaron, pero para un cenizómetro queremos que el agua pase y que la ceniza se retenga en la botella interna. Para esto, vamos a utilizar la tapa de la botella interna para hacer un filtro. Hacemos un agujero en la tapa, asegurándonos que el fondo de la tapa quede plano. Usamos malla mosquetera y papel cocina resistente para hacer el filtro. Los dos pedazos de malla mosquetera sirven para mantener el filtro de papel en su lugar y protegerlo. El quinto y último paso es instalar la botella interna dentro del cenizómetro. Para la instalación en el campo o en su casa es importante ubicar el cenizómetro en un lugar abierto, sin árboles o edificios que puedan cubrirlo. Para el mantenimiento, recomiendo hacerlo cada semana si es posible. Cuando perciben una caída de ceniza, es importante tomar la muestra inmediatamente después de la caída para limitar la posibilidad de contaminación, lixiviación o removilización de la muestra. Con la diferencia en la masa de la botella antes y después de la caída de ceniza, se puede calcular la caída de ceniza. Gracias por ver este video. Si te gustó, ponle like y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Saludos a todos. Listo. Vamos a ver otro video, no completo. Déjenme. Ya. Este video es de la instalación de un cenizómetro. Igualmente le voy a poner un poco más rápido. Buenas tardes con todos. Una vez que tenemos elaborados los cenizómetros como vimos en el video, entonces tenemos la parte de las dos botellas grandes y la parte de la botella pequeña. Aparte de esto también necesitamos el filtro, que es la tapa de la botella. Entonces dentro del filtro tenemos que tener algo importante. Tenemos que mostrar, el filtro debe tener un número. En la tapita debemos escribir un número para no perdernos y no confundirnos entre filtro y filtro, ¿sí? Este, como podrán ver, es el número 181. Entonces, también estas funditas Ziploc son muy útiles para poder recolectar los filtros. Lo que tenemos que escribir en la fundita es los datos como el número de filtro y el peso inicial. Es importante que tengamos el peso del filtro para así poder luego medir la cantidad de ceniza que cayó en el sector, si es que fuera el caso. Y también necesitamos poner el lugar. En mi caso, el lugar es Otavalo y puse aparte la parroquia, que es Jordán. Sí, una vez que tenemos todo esto, procedemos con la instalación del cenizómetro. Algo importante que debemos recordar es que necesitamos un lugar alto, ¿sí? Entonces estamos en el segundo piso de una casa y necesitamos un lugar donde podamos asegurar el cenizómetro. Para esto es bastante útil las casas que tienen este tipo de varillas, ¿sí? Salidas aparte del cerramiento, para en este sitio poder asegurar el cenizómetro.
Entonces, una vez que tenemos esto, procedemos a instalar el cenisómetro. Tenemos que fijarnos, ¿sí?, que no haya nada alrededor. También es importante que no haya árboles, que no haya nada que pueda hacer que caiga más ceniza dentro del cenisómetro, ¿sí? Por eso este es el lugar idóneo para instalarlo. También tenemos que fijarnos que cuando vayamos a hacer la colección se abra del lado más fácil, ¿sí? Por eso yo lo voy a instalar de esta manera. Para ello, se hacen pequeños orificios dentro de, en el cenisómetro, ¿sí?, con ayuda de una navaja para poder asegurarlo a las varillas. Para esto, utilizamos el cable de timbre que había mencionado Ben en el video anterior. Entonces, este cable lo ponemos en el cenisómetro y lo aseguramos en las varillas. Una vez que terminamos de asegurar todos los lados, por todos los lados en la varilla del cenisómetro, nos aseguramos de que no se mueva, entonces está bien, y procedemos a poner la botella interna. Esta es la botella de whisky, ¿sí? Y le ponemos el filtro que ya habíamos hablado en un principio. No se olviden que la fundita hay que guardarla para cuando se haga la recolección de ceniza o el mantenimiento del cenisómetro, ¿sí? En esta fundita, cuando hagamos la recolección, vamos a guardar el filtro ya usado con la muestra de ceniza o del mantenimiento. Lo colocamos, ¿sí? Y también usamos el cable de timbre para asegurarlo en esta parte de aquí. Una vez que tenemos instalado el cenisómetro y bien asegurado, procedemos a tomar el punto GPS de donde está ubicado, que en una aplicación llamada GPS Status, que ya la vamos a ver en un siguiente video. Listo. Ok, entonces vamos a ver el último video. Buenos días. Hoy vamos a hacer... que es sobre el mantenimiento. Entonces, una vez que instalamos y que pasó un cierto tiempo, entonces recomendamos entre una semana y un mes, ¿sí? Y tenemos también la ocasión de hacer el mantenimiento cuando cae ceniza. Ahí sí hay que hacerlo lo más rápido después. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer el mantenimiento del cenisómetro. Esto se hace para cuando existe ceniza, es la recolección de ceniza, o para cuando ya ha pasado algún tiempo desde que cambiamos el filtro de nuestro cenisómetro. Lo más importante que necesitamos para el mantenimiento es la brocha, ¿sí?, para poder hacer caer ceniza si es que fuera el caso. También necesitamos la fundita del filtro que está ubicado en el cenisómetro y necesitamos un filtro nuevo, ¿sí? Vamos a empezar. En mi caso el cenisómetro está un poco alto, entonces tengo que ayudarme con algo para poder alcanzar. Lo más importante que debemos empezar a hacer es hacer caer toda la ceniza, ¿sí?, si es que hubiera ceniza. Entonces hacemos movimientos con la brocha, ¿sí?, en círculos, para que así toda la ceniza pueda caer a la botella interna. ¿Sí? Una vez que hicimos esto, procedemos a abrir el cenisómetro. Okay. Una vez que abrimos el cenisómetro, tomamos la botella interna y realizamos el mismo procedimiento con la brocha, ¿sí? Entonces lo que hacemos es hacer movimientos circulares para que toda la ceniza caiga al filtro, que es la tapita de la botella, ¿sí? Una vez que ya tenemos todo esto limpio, cogemos la fundita que corresponde al filtro, ¿sí? Como podemos observar, el número de filtro es 181 y aquí en la fundita tenemos 181 también. Y tenemos el peso y el lugar, que en mi caso es Otavalo, Jordania. Entonces abrimos la fundita y ponemos la botella dentro, ¿sí? Esto es para perder la menor cantidad de muestra posible. Primero aflojamos y luego de esta manera, ¿sí? Una vez que el filtro esté adentro, hacemos la última vez, utilizamos la brocha para hacer caer toda la muestra, ¿sí?, para que la botella quede limpia y toda la muestra caiga dentro de la funda. Y esta es nuestra muestra recolectada, ¿sí? En mi caso no tiene ceniza porque solo es mantenimiento, pero en el caso de que sea ceniza quedaría en este sitio. ¿Ok? Entonces lo que procedemos a hacer con esto es a escribir en los sitios de fecha y hora, ¿sí?, la fecha y la hora del mantenimiento o de la recolección de ceniza. En mi caso la fecha es hoy 27 de junio del 2020 y la hora es las 15 horas con 20 minutos. Estos son datos muy importantes que necesitamos tener, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es en el nuevo filtro, en el filtro que está totalmente limpio, ponemos en la fundita el nombre, que es el lugar, que es Otavalo en mi caso, y Jordán, la parroquia, y colocamos el filtro nuevo una vez que nuestra botella esté muy limpia. En mi caso, como es mantenimiento, la botella está limpia, entonces no hay ningún problema.
Si necesitaran tal vez limpiarla con un poco de agua por la presencia de tal vez a veces se encuentra algas o un poquito de contaminación por plantas o cosas así, entonces se la limpia bien con agua o se le limpia con un trapito y para que quede esta botella totalmente limpia cuando se le ubique el nuevo filtro, ¿sí? Una vez que hicimos esto, procedemos a colocar otra vez en el cenizómetro de la botella interna y lo aseguramos. El paso final después de realizar el mantenimiento o recolección de ceniza es llenar un formulario que se les dará llegar en forma de Google Form y en su celular ustedes podrán llenar. Estos datos, este formulario va a estar con datos como por ejemplo si es que hubo agua en la muestra o si es que estuvo húmeda. En mi caso no hay nada de esto, pero ustedes podrán ir llenando en el formulario esto y tomarle también una foto al cenizómetro para que así esté completamente lleno el formulario y los datos puedan llegar a la base de datos. Muchas gracias. Listo. Ok, entonces aquí pudieron ver cómo se construye, instala. Perdón. Cómo se construye, instala y hace el mantenimiento de esos cenizómetros. En la aplicación del celular también van a estar los vínculos de esos videos, ¿ok? Edwin, si posible, podrías poner en el chat el vínculo de esos videos para los que quieren verles otra vez. Dentro de la capacitación les pedimos justamente construir un cenizómetro, ¿sí? Y instalarlo, puede ser en su lugar de trabajo o en su casa, para completar el curso y para ser parte de la red de observadores volcánicos. Ok. Listo. Una otra información que vamos a pedirles es registrar el tamaño de la ceniza, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el tamaño en milímetros de los granos, no del espesor de los granos, ¿sí? Y los equivalentes y el nombre, ¿ok? Entonces, en la aplicación también encontrarán esa observación. No tiene que ser muy preciso, es una referencia, ¿sí? Nos importa saber si es una ceniza muy fina o si es una ceniza más gruesa. Otra información que se puede poner en las observaciones es el tipo de material, pero típicamente la ceniza es muy fina y al simple ojo no se puede ver. Entonces, en la ceniza podemos tener escoria, pómez, lava densa, cristales, fragmentos alterados y muchas más cosas, ¿sí? Si logran observarlos, muy bien, ¿sí? Pero típicamente lo que les pedimos es indicar el color, ¿sí? Con el tamaño de grano y el color, ya nosotros podemos ya saber de qué está compuesta la ceniza. Entonces, tenemos colores blancos, gris claro, gris oscuro, negro, rojizo, amarillento, verdoso. Una cosa importante es notar que la ceniza, el material que compone la ceniza puede variar mucho a lo largo de los días de la erupción, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con caídas de ceniza del volcán Tungurahua. Entonces, son muestras que se colectaron en el pueblo de Choglontus y es una muestra cada día, ¿sí? Era un vigía que tomaba las muestras, tenía un cenizómetro y tomaba muestras cada día. Y vamos a ver la evolución de la ceniza. Entonces, el primer día tenemos algunas partículas grandes, ¿sí? No tenemos muchas partículas finas, tenemos algunas partículas rojizas, ¿sí? Pero no es una ceniza, no tiene mucha escoria, ¿sí?
El segundo día vemos como ya ha cambiado un poco la ceniza, siempre es la misma escala vertical, la misma escala. Entonces vemos que hay más partículas rojizas y también que el tamaño de la ceniza ha cambiado, ¿sí? Tercer día ya tenemos mucha materia fina, ¿sí? Que rodea, engloba las partículas más grandes. Las partículas oxidadas ya no son tan comunes, ¿sí? El cuarto día, lo interesante es que el color de la ceniza cambió, es un poco verdoso y lleva un olor a azufre, ¿sí? Entonces, eso estaba asociado a una emisión fuerte de dióxido de azufre. El quinto día fue para los campesinos el peor día porque cayó esa ceniza blanquecina muy, muy fina, y esa es la que se pega a todo, se pega a los vidrios, se pega a las superficies incluso verticales y se pega a las plantas. Entonces, para los cultivos, eso es una ceniza que daña muy rápidamente a los cultivos, ¿sí? Y un día después vemos que hay un cambio significativo en la dinámica de la erupción y tenemos una ceniza mucho más gruesa hecha de principalmente escoria negra, ¿sí? Y esa ceniza, por ejemplo, ya no representa un peligro para las personas porque es tan gruesa que no entra en el sistema respiratorio, ¿sí? Y en las plantas, por ejemplo, solamente sacudiéndola ya se quita esa ceniza. Entonces, por eso es muy importante cuando hay caída de ceniza tener un registro de esa caída y quizás no solamente una muestra, sino una muestra por día. Ok, para los reportes de caída, eso es el formulario antiguo. No voy a entrar mucho en detalles porque, como les decíamos, tenemos esa nueva aplicación móvil, ¿sí? Pero la información es bastante similar. Entonces, tenemos el nombre, el contacto, dónde se ubica, la fecha, hora, posición, observación. Ahora, en la aplicación van a poder incluir fotos y videos que no se podía en el reporte anterior. Entonces, eso lo dejo un poco y mañana Sami les va a hablar en detalles de esos reportes. Finalmente, ¿qué hay que hacer después de una caída de ceniza? Bueno, tenemos que empezar las actividades de limpieza, pero siempre tenemos que respetar las reglas de seguridad. Ponerse la mascarilla, protección ocular, guantes, tener mucho cuidado, por ejemplo, si necesitamos subir a un techo para limpiar la ceniza del techo, porque puede volverse muy resbaladiza la ceniza, sobre todo si hay un poco de humedad. Si la ceniza es muy seca, si vamos a barrer esa ceniza, vamos a removilizar mucha ceniza en la atmósfera y vamos a causar más problemas. Entonces, si está bien seca, humedecerla ligeramente, no empapar, ¿sí? Pero humedecerla ligeramente para que se queda asentada. Para espesores grandes, más de 1 centímetro, una escoba ya no es muy útil porque solamente va a afectar la superficie de la ceniza. Entonces vamos a utilizar una pala. Y para espesores menores vamos a utilizar una escoba de cerdas rígidas. La ceniza tiene que ser aislada del ambiente porque si no con el viento se puede removilizar. Y tampoco se tiene que botar al alcantarillado. Entonces es importante colocar la ceniza en bolsas o costales, ¿sí? Y finalmente, una cosa que podemos hacer es evitar de manejar mientras las calles no estén limpias, porque los carros también van a removilizar esa ceniza y vamos a tener siempre esa ceniza muy fina en la atmósfera. Una cosa importante de los observadores volcánicos es que después de esa capacitación ustedes sepan dónde informarse, ¿sí?
Si es sobre actividad volcánica, entonces al sitio internet, el sitio web del Instituto Geofísico y en sus redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, ahora tenemos Telegram también e Instagram, ¿sí? Para las condiciones climáticas, que puede ser muy importante, si ha caído ceniza, es importante saber si va a llover después. Está el INAMI. Aquí les pongo un sitio que es un sitio inglés, pero que tiene mucha información traducida. ¿Qué está pasando? Perdón. Mucha información traducida al español, ¿sí? Que es sobre ceniza en general y su efecto sobre la salud humana, ¿sí? Entonces, es un sitio muy interesante. Todos esos vínculos estarán en el PDF. Al nivel de divulgación social, divulgación local, tenemos un blog que se llama Ceniza o Volcanes Ecuador, ¿sí? Y tenemos también páginas Facebook, Twitter y YouTube, ¿sí? Los videos que vieron son justamente de ese YouTube. Y como videos de divulgación, para entender un poco mejor los fenómenos volcánicos, ya les pusimos el vínculo de Volfin, entonces está aquí otra vez. Entonces, con eso termino la capacitación para hoy de la práctica para observadores volcánicos y podemos empezar con las preguntas. Gracias.